Bueno, chiquillos, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy estudiante de cuarto año, ya, de Pedagogía en Matemáticas. Soy profesor en formación, mi nombre es Gerardo Arismendi. Nos vamos a enfocar principalmente a la sección de raíces y las propiedades. Es un contenido de segundo medio y la profesora que está a cargo va a ser la profesora Damaris Canales. Bueno, chiquillos, parte de esta explicación va a ir en función a la guía de estudio que se les va a entregar de raíces y sus propiedades. Bueno, partamos primero por la definición de raíz enésima de un número real. Nosotros tenemos que recordar que las raíces cuadradas, ¿cierto? Ya sea de la forma A, ¿cierto? Donde yo obtengo un valor de la raíz, ¿cierto? No se le añade un número, ¿cierto? Porque se subentiende que en el fondo es raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada obviamente tiene una cantidad subradical, ¿cierto? Que al yo, de alguna manera, desarrollar la raíz, voy a obtener un valor en cuestión, ¿cierto? Que va a ir en función de mi raíz cuadrada. Pequeño ejemplo. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la raíz enésima de este número, ¿cierto? Contiene términos. Entonces, vamos a decir por un lado que el n va a corresponder al índice de la raíz, ¿sí? El a, por su parte, va a tomar, obviamente, como término, como concepto, la cantidad subradical. Cantidad subradical o radicando. El valor que yo voy a obtener de parte de la raíz, yo le voy a denominar como el valor, ¿cierto? O el número buscado a partir, ¿cierto? De el desarrollo de la raíz. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Aquí tengo el ejemplo. Mi ejemplo en este caso va a ser la raíz cuarta de 16. Tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo 4 veces puedo obtener la cantidad de 16. Entonces, ¿cuál podría ser ese número? Bueno, para buscar ese número, ¿cierto? Tengo que ir probando. De alguna manera, la multiplicación 4 veces me va a originar dicho número elevado a 4, donde yo voy a obtener el resultado de 16. En este caso me podría aventurar que puede ser el 2, ¿cierto? Porque si yo digo 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, ¿cierto? Son 4, y 4 por 2 son 8, y 8 por 2 me da 16. Efectivamente, el número, ¿cierto? De 2 elevado a 4 voy a obtener 16. Raíz, por lo tanto, concluyo que la raíz cuarta de 16 es igual a 2, ya que 2 elevado a 4 me da 16. Bueno, chiquillos, obviamente que los ejercicios que están aquí están modificados, ya no son los mismos ejercicios de la guía. Están aquí como ejemplos para que ustedes después los puedan desarrollar de una manera más cómoda, efectiva. Entonces, como actividad 1 nos dice que principalmente tenemos que determinar las partes de las raíces en cuestión. Entonces, por ejemplo, en el caso número 1, que es la raíz cúbica de 27, ¿ya? La raíz cúbica de 27, entonces el índice de la raíz, ¿cierto? Por definición, es 3, ¿sí? Que obviamente es el numerito que acompaña a la raíz en cuestión. ¿Quién es la cantidad subradical? Obviamente que 27, si nosotros lo relacionamos como la definición, vendría siendo A, ¿cierto? Entonces la cantidad subradical es 27. Y por el otro lado, el número buscado en cuestión, nosotros tenemos que determinarlo. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué número por sí mismo multiplicado 3 veces o elevado a 3 me resulta 27? Sería 3 por 3 son 9, ¿cierto? Y 9 por 3, 27. Entonces, sería, en este caso sería 3, ya que, ¿cierto? Ya que 3 elevado a 3, 3, ya que 3 elevado a 3 es igual a
27. O 3 por 3 por 3, 27. Entonces seguimos con la otra. El índice de la raíz sería 4. Mi cantidad subradical corresponde a 16. Voy a anotarlo un poquito más abajo. 16. Y el número que multiplicado por sí mismo 4 veces, podríamos decir que es el 2. Veamos. 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. Y 8 multiplicado por 2 me da 16. Entonces sería 2. Ya que elevado a 4 o 2 por 2 por 2 me da 16. Ahora seguimos con los que son de radical negativo. El índice de la raíz, obviamente que es 3. La cantidad subradical es negativa, es menos 8. Y el número buscado tiene que ser un número que multiplicado 3 veces me dé menos 8. Entonces en este caso podría ser menos 2. ¿Por qué? Porque recordemos que 2 elevado a 3 es 8. Pero como es negativo, entonces podemos decir que menos 2 en este caso ocupa el lugar de el negativo que está en cuestión. En este caso sería menos 2, ya que menos 2 al cubo o elevado a 3 es igual a 8. Y seguimos con el último que es el índice de la raíz es 5. La cantidad subradical es 243 y el número en cuestión tiene que ser un número que elevado o por sí mismo, ¿cierto?, me dé 243. En este caso podría ser el 3, ¿o no? Porque sería como decir 3 de alguna manera, 3 elevado a 5 tendría que darme 243. Es decir, 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3 son 9. 3 por 3 son 9 por 3, ¿cierto? 9 por 9, si nosotros usamos la calculadora, 9 por 9 y por 3. Nos dio 243. Entonces sí, efectivamente nos sirve el 3. ¿Por qué? 3, ya que 3 elevado a 5 me da 243. Y así es como resolvemos la tablita finalmente con los valores correspondientes al índice de la raíz, la cantidad subradical y el número en cuestión. Bueno, chiquillos, esta es la actividad 2 de la guía, ¿cierto? Obviamente que los ejercicios que están señalados aquí no están propuestos en la guía, están modificados. Bien, tenemos que completar la tabla, ¿cierto?, relacionando lo que es la raíz enésima y la potencia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entre lo que es en el fondo la raíz y la potencia son de alguna manera operaciones inversas, ¿sí? Manifiestan inversamente. Entonces, para de alguna manera llegar de una potencia a una raíz, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Colocamos, ¿cierto?, la potencia en cuestión y obviamente que aquí tienen que ir las raíces, por lo tanto puedo dibujar mi raíz, lo dejo ahí. ¿Qué es lo que tengo que recordar yo? Cuando nosotros hacíamos, ¿cierto?, de alguna manera calculábamos una potencia para llegar a una raíz, nosotros teníamos que acordarnos que el exponente en cuestión de la potencia va a corresponder a el índice de la raíz. Entonces hacemos aquí el desarrollo de nuestra multiplicación, y más por menos es menos. Por lo tanto el resultado sí o sí es negativo, efectivamente, porque el exponente en cuestión es impar. Y como la base es negativa, entonces el resultado que voy a tener es negativo. Esa es la explicación. Decimos, bueno, 5 por 5 me va a dar 25, positivo. Porque menos por menos dijimos que era más. Y 25 por menos 5, ¿cierto? Si busco una calculadora me va a dar menos 125. Perfecto. Entonces esta cantidad que yo obtuve de la multiplicación, ¿cierto?, estos 3 individuos, ¿sí?, va a ir
colocado aquí en la cantidad subradical, es decir, 25. Vamos con el siguiente. Tengo que pasar entonces desde una raíz a una potencia. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo la raíz 49, ¿cierto? Que lo que yo me tengo que preguntar, recordando obviamente lo que son las raíces, que es el número aquel, ¿cierto? Que elevado o multiplicado por sí mismo me da 49. ¿Cuál es el número en cuestión? Podríamos decir que es el 7. 7 al cuadrado es 49. Es decir, si yo repito 2 veces 7, o sea, decir 7 por 7, me da 49. Entonces, de alguna manera es 7 elevado a 2. Entonces, para el siguiente, va a ser, tengo que transformarlo en raíz. Entonces, dibujo mi raíz. El exponente dijimos que iba a ser el índice y vamos a calcular. Entonces, decimos, desarrollo, menos 1 por menos 1, ¿sí? Hay una multiplicación entre ellos. Entonces digo, negativo con negativo, positivo. Negativo con negativo, positivo. Positivo con positivo, resultado final positivo. Entonces digo, menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por menos 1, 1. Y 1 por 1, 1. Bien. Seguimos. Y ahora tenemos, ¿cierto?, la raíz cuarta de 625. Tengo que hacerme la pregunta, ¿qué número por sí mismo multiplicado, ¿cierto?, 4 veces voy a obtener 625? Entonces el número en cuestión podría sacarlo así. Un número, ¿cierto?, elevado 4 veces me tiene que dar 625. Intentemos con 5, para ver. 5 por 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. Y 5 por 5, 25. Si busco una calculadora, 25 por 25, 625. Efectivamente es el número 5. Entonces 5 elevado a 4, 625. Bien. Ahora vamos con el siguiente. Bien, 216 entonces. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Buscar un número que elevado a 3 me dé 216. ¿Podría ser el 6? Probemos. A ver si el 6 nos resulta. Me tinga que puede ser el 6. 6 por 6, 36. Por 6, 6 por 6, 36. Reservo 3. 3 por 6, 18. Efectivamente, 216. Es el 6, ya que 6 elevado a 3 me da 216. Y esa es la forma como nosotros completamos entonces la tabla relacionando, ¿cierto?, lo que son las raíces enésimas y las potencias. Bien, chiquillos, ahora entonces pasamos a lo que es la actividad 3, que es completar las raíces enésimas, ¿sí? Entonces, primero, la cantidad subradical sin raíz, en este caso vendría siendo 8, ¿cierto? Número de veces que se repite el mismo factor para obtener la raíz, podríamos decir, bueno, es el 2, porque 2 por 2 por 2, ¿cierto? Me resulta 8. Entonces, el valor de la raíz enésima tendría que ser el 2, ya que dijimos que 2 elevado a 3 es igual a 8, y si yo obtengo, ¿cierto?, saco la raíz cúbica de ese número, finalmente obtengo que es 2 el número buscado. Lo mismo con 81, ¿cierto? La cantidad subradical sin raíz es el 81. ¿Qué número, ¿cierto?, se repite por sí mismo 4 veces? En este caso, ¿cierto?, sería el 3, porque sería 3 por... En el caso de 81, entonces sería 3, ya que 3 elevado a 4 resulta 81. Y además, ¿cierto?, la raíz en cuestión, el índice es un número par, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y aquí obviamente pasa lo contrario, porque nosotros tenemos un índice que es impar, por lo tanto podríamos atrevernos a que el resultado va a ser negativo. Y por el hecho de que la cantidad subradical sea negativa. Entonces cantidad subradical sin la raíz sería, y el número de veces que se repite dicho número sería menos 3 por menos 3 por... Si nosotros multiplicamos todo eso, ¿cierto?, nos va a dar
menos 243, ¿sí? Porque está repetido 5 veces. Ya que menos 3 elevado a 5 me va a dar menos 243. El número que estaba buscando. Bien, chiquillos, entonces en esta actividad 4 lo que tenemos que hacer de alguna manera es aplicar los conceptos de raíz y sus propiedades, recordando un poco lo que son las propiedades, ¿cierto?, de la multiplicación y la división de raíces. En el primer ejercicio tenemos una raíz, ¿cierto?, con una fracción. Lo que nosotros podemos hacer es de alguna manera descomponer, esa es la palabra, descomponer las raíces. Pero ojo, para poder yo descomponer una raíz tengo que verificar que mi índice sea igual. Índices son iguales, efectivamente podemos hacer la descomposición de raíz. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente preguntarme, porque como es raíz cuadrada, me pregunto qué número, ¿cierto?, por sí mismo me da 16. Podría decir el 4, ¿por qué? Porque recordemos que 4 elevado a 2 me daba 16. Lo mismo con 25. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 25? 5 elevado a 2 es 25. Eso significa por lo tanto. Entonces, por lo tanto, nos da 4 quintos. Para el segundo, tenemos que aplicar nosotros la propiedad de la multiplicación. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Bueno, si tenemos índices iguales, podemos separarlo en dos raíces, ¿cierto?, de igual índice. Podemos separar por un lado la raíz de 8 al cúbica y la raíz de 3 cúbica. Bueno, ya nosotros de alguna manera recordamos, ¿cierto?, que el número multiplicado por sí mismo me daba 8. En este caso era el 2, ¿cierto?, porque 2 elevado a 3 era 8, ¿sí? Lo mismo acá. Y obviamente que el 3 se queda con la raíz cúbica porque no existe ningún número, ¿cierto? O a lo mejor puede ser un número decimal, qué sé yo, ¿cierto? Si buscamos un número, imposible que haya un número, ¿cierto?, que multiplicado 3 veces y sea de alguna manera una solución que dé a eso. Bueno, para la C pasa un caso distinto. Porque si nosotros nos damos cuenta, si hacemos la separación, podríamos hacer la separación así, ¿cierto? Podrían decir, podríamos separarlo de esta forma, cúbica y cúbica, pero no. Porque el 128 por sí mismo, sin tomar en cuenta, ¿cierto?, el signo, no tiene raíz cúbica. La opción es, de alguna manera, dividir esas dos cantidades y después, al final, poder determinar la raíz cúbica de nuevo. Nosotros efectuamos la división entre ellos con una calculadora, nos va a dar que eso es menos 64. Entonces ahora la pregunta nos hacemos, ¿qué número multiplicado por sí mismo, en este fondo negativo, porque obviamente el índice es impar, me da menos 64? En este caso podría ser el menos 4, ¿no? Sí, porque menos 4 al cubo me da menos 64. ¿Sí? Nosotros aquí podemos hacer la descomposición. Entonces descomponemos, ¿sí?, descomponemos en dos raíces cúbicas. Lo mismo en este caso, aquí como era menos 4, en el fondo es 4, ¿sí? 4 al cubo, o 4 elevado a 3, 64, se queda con su raíz cúbica porque no hay ningún número multiplicado por 3 veces que me resulte 4. Bien, chiquillos, entonces ahora estamos en la actividad número 6, que es descomponer la siguiente raíz y calcular los resultados. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio? Simplemente ir seleccionando aquellas raíces que de alguna manera podamos hacer una descomposición. El 4 raíz de 27. Entre ellas, ¿cierto?, está operando una multiplicación, por lo tanto podemos de alguna manera dejar de lado el 4, ¿cierto?, multiplicando y esperando, ¿cierto?, la descomposición de la raíz de 27. Entonces, ¿qué número multiplicado, ¿cierto?, nos da 27 y que al menos tenga una raíz? 3 por 9 o 9 por 3, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué? Porque la raíz de 9 es 3. Entonces, multiplica al 4 que está afuera y el 3 se queda con su respectiva raíz porque no se puede descomponer. 4 por 3 nos da 12, por lo tanto eso nos da 12 raíz de 3. Bien, entonces tenemos el valor, lo podemos sustituir ahí, ¿cierto? Entonces nos queda como raíz de 3 más 12 raíz de 3. ¿Cuánto es eso?
Bueno, podemos hacer el cálculo de los coeficientes, es decir, el coeficiente que acompaña la raíz de 3 es 1, por lo tanto es 1 más raíz de 12 de raíz de 3. 12 más 1 es 3, entonces 13 raíz de 3. Entonces, borrando, ¿cierto? Ya tenemos en cuenta que es 13 raíz de 3. Ese es el resultado de raíz de 3 más 4 raíz de 27, ¿sí? Como resultado final. Y lo mismo, tenemos que seleccionar este que está acá. Entonces seleccionamos raíz de 27, que es 9 por 3, ¿cierto? Raíz de 3 por raíz de 9, ¿cierto? 3 raíz de 3. Bien. Ese es el resultado que tenemos que reemplazarlo allí. Entonces nos queda 5 raíz de 3 menos raíz de 3. 5 raíz de 3 menos 3 raíz de 3. Nos queda, tenemos que, ¿cierto?, seleccionar los coeficientes, que este es 5 y este es 3. Raíz de 3 nos da 2, por lo tanto es 2 raíz de 3. Entonces nos queda aquí 2 raíz de 3. Bien, para el siguiente entonces lo que tengo que hacer es simplemente ir seleccionando, ¿cierto?, las raíces que en el fondo se puedan descomponer. Entonces me pongo acá, yo digo raíz de 50 es 25 por 2, ¿o no? Sí, porque 25 obviamente sí tiene raíz exacta y el 2 no tiene raíz. Entonces la raíz de 25 es 5, por lo tanto nos queda 5 raíz de 2. Entonces ahora tenemos que sumar y restar las raíces. Sustituyendo la raíz de 50, nos queda 5 raíz de 2 menos 3 raíz de 2. Aquí lo que tenemos que hacer es operar, ¿cierto?, los coeficientes. 1 más 5 menos 3 raíz de 2. ¿Cuánto es eso? 1 más 5 son 6. 6 menos 3 es 3. 3 raíz de 2. Bien. El resultado final, ¿cierto?, de la suma de estos, ¿cierto?, de esta expresión a raíz de 2 más raíz de 50 menos 3 raíz de 2 es 3 raíz de 2. Obviamente que ustedes tienen que anotar el desarrollo. Eso simplemente yo voy borrando porque estoy haciendo los cálculos en la pizarra. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que ir seleccionando nuevamente, ¿cierto?, las raíces, ¿cierto? En este caso la raíz de 28, aquí voy a anotar la raíz de 28 y 175 por acá. Entonces la raíz de 28 es raíz de 4 por raíz de 7, ¿cierto? Sí. La raíz de 4 es 2, por lo tanto es 2 raíz de 7. Ya tengo el primer valor, ¿cierto?, que estaba buscando. Ahora vamos con el siguiente. Si nosotros usamos la calculadora, podríamos dividir de alguna manera por 7, aventurarnos si es que puede de alguna manera. Si dividimos 175 dividido en 7, nos da 25. Y claro, efectivamente el 25 sí tiene raíces. Eso es lo que quería. La descomposición sería 25 por raíz de 7. 25 por 7, 170. ¿Cuál es la raíz de 25? Es 5 raíz de 7. Bien, ya entonces obteniendo ya estos dos valores, ahora puedo de alguna manera calcular la resta y suma de raíz. Entonces reemplazando, dijimos 2 raíz de 7 menos 6 raíz de 7 más 5 raíz de 7 menos raíz de 7, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da? Bueno, como todos, ¿cierto?, tienen igual raíz, ¿cierto? La raíz que lo acompaña es igual, por lo tanto podemos reducir, ¿cierto?, calculando los coeficientes. 2 menos 6 más 5 menos 1, raíz de 7. Entonces vamos sacando la cuenta. 2 menos 6, obviamente que es menos 4, es más grande el menos 6, menos 4. Menos 4 más 5 menos 1. Menos 4 más 5, obviamente que el que gana es el 1. Y 1 menos 1 es 0. Podríamos de alguna manera tachar, si queremos, ¿cierto?, la raíz completa, porque al final un número multiplicado por 0, ¿cierto?, propiedad absorbente del 0 es 0. Entonces todo se nos va a 0. De la expresión que tenemos acá es 0. Así que bueno, chiquillos, espero que les haya servido, ¿cierto?, el desarrollo de los ejercicios.
Obviamente que el video está basado en ello, de poder de alguna manera desarrollar de una mejor forma los ejercicios que vienen en la guía. Así que espero que les vaya bien. Un saludo para ustedes y para la profesora quien ve el video. Gracias.